Capítulo 16. Señor, ya hemos averiguado quién es Niali. Tamas levantó la vista de su escritorio. Por primera vez, reinaba el silencio. No había a la vista ni comandante de las alas, ni miembro de la junta, ni oficial, ni secretario. Olem era la primera persona que Tamas veía esa mañana, a pesar de que el soldado había estado todo el tiempo haciendo guardia al otro lado de la puerta. ¿Niali? Olem hizo una pausa para encenderle un cigarro. El nuevo cocinero. Tamas recordó el plato de sopa de calabaza que había dejado en la esquina del escritorio. Por desgracia, estaba vacío. Era tan adictivo como la pólvora. Sí, Niali, dijo Tamas. Bastante tiempo te ha llevado. Ha sido una semana llena de distracciones. Es cierto. Niali es el Navarón de Moaka, dijo Olem. Es más conocido por su título profesional, Lord de los Chefs Dorados. ¿Y qué significa eso? Los Chefs Dorados son una institución culinaria. La mejor de los 9. Los graduados de sus escuelas son codiciados por las familias más ricas de 4 continentes, para que ejerzan como cocineros privados. Cocinan para reyes. ¿Y su lord? Un hombre considerado el mejor entre sus pares, generación tras generación. Y el actual está en nuestras cocinas, preparando el almuerzo para 3 regimientos. Así es, señor. ¿Por qué? Parece que está ocultándose. Tamas miró fijamente a Olem. ¿Ocultándose? Hace muy poco escapó del manicomio a Sembur. Tamas se reclinó hacia atrás. Sonrió. ¿Qué es lo que os resulta gracioso, señor? Preguntó Olem. Tamas se mordió el interior de la mejilla. ¿Le ha dicho a alguien que es el dios Adom encarnado? Sí, señor, dijo Olem. Ese es el motivo por el que lo internaron. Eso explica muchas cosas, dijo Tamas. Echó una mirada a su trabajo. Sobre su escritorio había peticiones de la Sociedad Protectora de Animales de Adopest, órdenes que firmar para el sindicato de Ricard Tumlar y una propuesta de tasas para la iglesia Cresim. Meneó la cabeza. En ese momento no quería enfrentarse con nada de todo eso. Vayamos entonces a charlar con nuestro cocinero, ¿te parece? Olem lo siguió hasta el vestíbulo. ¿Os parece sensato, señor? ¿Es un hombre peligroso? Preguntó Tamas. Por lo que he visto, no. Los hombres lo adoran. Nunca han tenido a nadie que les cocine así. Hace que el resto de las raciones del ejército sepan a mierda. ¿Qué está preparando? ¿Sopa de calabaza? Olem rió. ¿Recordáis lo que almorzasteis ayer? Claro que lo recuerdo, dijo Tamas. Fue un condenado almuerzo de 9 platos. Anguila azucarada, lirón relleno, estofado de ternera y una ensalada tan grande que podría haber alimentado a un buey. Solo una vez en mi vida he comido de esa manera, y fue en una de las fiestas de Manouch. Eso era una ración normal, señor. Tamas se detuvo tan abruptamente que Olem chocó con él. ¿Me estás diciendo que todos están comiendo así? Sí, señor. ¿Y tú? Sí, señor. ¿Toda la condenada brigada? Olem asintió con la cabeza. Debe de estar gastando el presupuesto para las raciones de todo el año. Tamas siguió caminando con cierta urgencia. Ondraus va a terminar cagando un adoquín. Olem lo alcanzó. Al contrario, señor. He preguntado a un secretario. Por lo visto, ni siquiera ha tocado los fondos principales. Entonces, ¿cómo está pagando toda esa comida? Olem se encogió de hombros. Una única cocina servía a toda la casa de los nobles. Estaba ubicada debajo de la planta principal y se extendía a lo ancho del edificio, por lo que las ventanas ubicadas en lo alto de una de las paredes servían como iluminación durante el día. En uno de los laterales de la cocina había decenas de hornos con chimeneas que desaparecían en el techo, y suficiente espacio de cocina para preparar comida para los miles de secretarios y nobles que normalmente habrían poblado el edificio. En el centro había mesas bajas y anchas para preparar recetas e ingredientes, y en el otro lado había aparadores y armarios a montones, con balanzas, especias y otros ingredientes. Del techo colgaban salchichas, hierbas, verduras y demás. Tamas tuvo que pasarse un pañuelo por la frente en el momento en que entró en la cocina. El calor casi lo hizo retroceder al pasillo. Parpadeó un par de veces y resistió, alentado parcialmente por la miríada de aromas. A cacao y canela, y a panes y carnes. La boca se le hizo agua. ¿Nos encontráis bien, señor? Preguntó Olem. Tamas le clavó la mirada. La cocina estaba sumida en el ajetreo de decenas de ayudantes. Todos llevaban una variación del mismo uniforme. Un delantal blanco sobre pantalones negros y alguna clase de gorro en la cabeza. Algunos parecían poder costear una mejor calidad, mientras que otros daban la impresión de haberse confeccionado el uniforme pidiendo por las calles.
Tamas notó que, con independencia de cuán gastadas parecieran las prendas, todas estaban limpias. Y notó algo más. Eran todas mujeres. Variaban en edad y en belleza, y todas trabajaban con la mayor concentración. Ninguna pareció reparar en su presencia. El propio cocinero se paseaba por entre sus ayudantes. Tamas lo reconoció de inmediato como el hombre que había aparecido en su cuartel el día del terremoto. Mientras él miraba, Miali se detuvo a decirle algo a una de ellas y de inmediato avanzó a la siguiente, agregó una pizca de alguna especia en un plato y, con suavidad, tomó del brazo a una ayudante antes de que ella agregara demasiada harina a una masa. Había organizado a las mujeres en puestos de trabajo y revoloteaba entre ellas con la habilidad de un comandante en el frente, dando órdenes y modificando las recetas sobre la marcha, dando en todo momento la impresión de estar al tanto de todo a la vez. Miali vio a Tamas y sonrió. Se dirigió hacia la puerta, y solo se detuvo a mitad de camino para ayudar a una mujer corpulenta a mejorar la puntería con el cuchillo. Cortó una docena de chuletas de costilla con la precisión de un verdugo, luego le devolvió el cuchillo a la mujer haciéndole un gesto con la cabeza. Le susurró algo alentador y siguió avanzando hacia Tamas. Buenas tardes, mariscal de campo, dijo Miali. Han sido unas semanas muy ocupadas desde que nos conocimos. Olem miró a Tamas con curiosidad al oír eso. Miali continuó. Permitid que os diga que trabajaría el doble de velocidad si no estuviera entrenando a toda una tanda de ayudantes. Se quitó el sombrero, se pasó una manga por la frente y dejó manchas de sudor en la tela. Luego se limpió las manos en el delantal. Una expresión de preocupación le pasó por el rostro. Me temo que el almuerzo se retrasará algunos minutos. Tamas recorrió la cocina con la mirada. Estaban sucediendo tantas cosas que era imposible saber qué era lo que se estaba preparando. Había ido hasta allí dispuesto a hacer preguntas. Quería llegar al fondo de todo ese asunto del cocinero loco. Pero las palabras se le ahogaron en la lengua. Dudo que alguien vaya a quejarse, acertó a decir. De pronto el estómago le rugió. ¿Qué hay para almorzar? Salamandra asada con curry y empanada de verduras, dijo Miali. Para la cena tendremos ternera glaseada, y he pensado en servirla con un vino con especias. Hablo solo de los platos principales. Habrá muchas otras cosas para elegir. ¿Para todos los de la casa? Por supuesto. Miali abrió mucho los ojos, como si Tamas hubiera sugerido una idiotez. ¿Para vos un secretario no merece comer tan bien como un mariscal de campo? ¿O un contador merece mejor comida que un soldado? Mis disculpas, dijo Tamas. Cruzó la mirada con Olem, tratando de recordar que lo había llevado allí. Por favor, mariscal, acompañadme. Miali se alejó deprisa, sin esperar una respuesta. Cuando Tamas lo alcanzó, con Olem pisándole los talones, Miali intentaba ajustar el calor de una olla de sopa, cambiando el flujo de aire del fogón sobre el que estaba apoyada. Metió un dedo en la sopa y se lo llevó a la boca, luego extrajo un cuchillo y una cabeza de ajo de su delantal, cortó con destreza una cantidad específica y la agregó a la mezcla. Estoy enterado del intento de asesinato, le dijo. Tamas se detuvo. Cayó en la cuenta de que el dolor de las heridas, el malestar de la sutura en el pecho, habían ido desapareciendo desde que había entrado en la cocina. Eran una punzada distante, como si los sintiera en pleno trance de pólvora. Había un dejo de tristeza en la voz de Miali. No estoy de acuerdo con lo que los hechiceros les hacen a esos guardianes. No es natural. Me alegro de que hayáis sobrevivido. Gracias, dijo Tamas lentamente. Sus sospechas de que Miali era un espía estaban desapareciendo. Su reputación y su habilidad como cocinero no podían fingirse. Miali, le dijo, he venido a preguntarte por el manicomio. Miali se quedó helado, con un tenedor de empanada de verdura ya camino de la boca. Enseguida terminó el bocado. Más pimienta, le dijo a una ayudante, y agrega otra docena de patatas a la siguiente tanda. Avanzó deprisa hacia el siguiente puesto, lo que obligó a Tamas a correr detrás de él. Sí, le respondió cuando el otro ya estaba a su lado, me escapé de Asembur. Era un lugar infame. ¿Cómo escapaste? Habían llegado a un lugar de las cocinas donde no había ninguna ayudante. De hecho, era como si se hubiera tendido una cortina invisible. El calor y el vapor habían disminuido y el ruido se oía más apagado. Tamas miró por encima de su hombro para asegurarse de que seguían en el mismo salón. Detrás de él, el frenesí de actividad continuaba. Yo tenía acceso a la cocina, cuando no estaba en tratamiento. Miali se estremeció por algún recuerdo. Y aunque ellos decían que yo estaba cocinando para el manicomio, pronto me enteré de que enviaban mis platos a las mansiones de los nobles de la zona y vendían mis servicios por mucho dinero.
Me cociné dentro de una tarta e hice que mis ayudantes me enviaran a la siguiente mansión. ¿Estás bromeando?, dijo Olem. Movió el cigarro sin encender que tenía en los labios y miró uno de los fogones. Miali se encogió de hombros. Era una tarta muy grande. Tamas esperó por si el cocinero tenía algo más que decir, quizá su método real de escape, pero Miali permaneció en silencio. Aquella sección de la cocina era casi del mismo tamaño que la otra y contenía una cantidad similar de cacerolas y hornos encendidos, pero al ver a Miali pasar de plato en plato, se hacía evidente que él era el único que se encargaba de ellos. Miali extendió una mano por encima de su cabeza y descolgó una olla enorme de un gancho. La olla parecía pesar tanto como Tamas, pero Miali la colocó sobre uno de los fogones con facilidad. Abrió la puerta de la lumbre, revisó la temperatura y fue hasta un asador que había en un rincón. Tamas lo siguió por el salón. Se detuvo un momento junto a la olla que Miali acababa de descolgar. Salía vapor de su interior. Se acercó y parpadeó, perplejo. La olla estaba llena hasta el tope con un guiso de patatas, zanahorias, maíz y carne. ¿Esta no estaba vacía hace solo un momento?, le preguntó a Olem en voz baja. Olem frunció el ceño. Así es. Ambos miraron a su alrededor, buscando la olla que Miali acababa de descolgar, pero todas las de ese lado de la cocina estaban llenas y en plena cocción. Tamas se sintió menos hambriento, sin saber por qué, y un poco más inquieto. Miali seguía en el asador. Sobre las llamas se asaba media res entera. Miali tomó un pequeño cuenco y comenzó a echar una especie de condimento sobre la carne. El estómago de Tamas comenzó a rugir de nuevo, y su inquietud se evaporó ante el advenimiento de nuevos aromas. Miali, ¿has dicho a otras personas que eres la encarnación del dios Adón? Tamas miró atentamente el rostro del cocinero, buscando señales de locura. No había duda de que Miali era un maestro de la cocina. Tamas había oído decir que todo genio tenía su dosis de locura. Trató de recordar las lecciones de teología de su niñez. Adón era el santo patrono de Adro. La iglesia lo consideraba el hermano de Cresimir, pero no un dios como Cresimir. Miali clavó la punta de su cuchillo en la media res y observó la grasa que brotó burbujeando y que comenzó a chorrear por la carne, y que luego chisporroteó en las brasas. Lentamente, volvió a fruncir el ceño. Mis parientes me hicieron internar, dijo en voz baja. Mis hermanos y primos. Yo soy un hijo bastardo. Mi madre era una belleza rosperiana que mi padre amaba más que a su propia esposa. Mis hermanos, por ende, me odiaron desde que yo era pequeño. Mi padre me protegió y fomentó mis talentos. Contra toda tradición, me nombró su heredero. Volvió a clavar la punta del cuchillo en la carne. El día que murió, mis hermanos me enviaron al manicomio. No me permitieron asistir al funeral. Mis afirmaciones de ser el dios Adón fueron solo una excusa. Miali se irguió, como si se hubiera despertado de un sueño profundo. Pan, pan, murmuró. Otras 50 hogazas, por lo menos. Estas niñas trabajan demasiado despacio. Fue a las barras que había en el centro del salón. Había bollos de masa cubiertos con paños húmedos. Miali quitó los paños con una mano y hundió la otra en los enormes montículos de masa. Han subido perfectamente, se dijo a sí mismo con una sonrisa distraída. Dividió la masa en porciones perfectas. Sus manos trabajaban tan rápido que Tamas apenas podía seguirlo. Fue cargando la pala de pan con las hogazas, de dos en dos, y las fue colocando en un horno encendido hasta que hubo metido toda la masa. Apenas metió la última hogaza, extrajo la primera. El pan tenía un color dorado y una corteza crujiente y hojaldrada, aunque solo había estado en el horno 1 o 2 minutos. Tamas entrecerró los ojos y comenzó a contar. No es mi imaginación, dijo Tamas inclinándose hacia Olem. No, confirmó el otro. Han metido la cuarta parte de lo que hay ahora en el horno. Olem hizo la señal de la cuerda, juntando dos dedos y llevándoselos a la frente y al pecho. Por Cresimir. ¿Alguna vez habéis oído hablar de hechicería que crea algo a partir de nada? Nunca. Pero últimamente estoy viendo muchas cosas nuevas. Miali terminó de extraer las últimas hogazas de pan. Se volvió hacia ellos. Asembur ha enviado hombres a buscarme, les dijo. Preferiría huir a lo más lejano de Fatrasta y cocinar para los salvajes antes que volver al manicomio Asembur. Tamas apartó la vista del pan. Miró la media res asada y el guiso de la olla que ni 10 minutos antes estaba vacía. Asintió con la cabeza en respuesta a las palabras de Miali, y se alejó lentamente con Olem a su lado. Un don, dijo Olem. Esa es la única explicación. He oído decir que hay dones más poderosos que la hechicería de un privilegiado. El suyo debe de estar relacionado con la comida. ¿Tu tercer ojo? Preguntó Tamas. Olem asintió con la cabeza.
Acabo de abrirlo. Este cocinero tiene el brillo de un dotado. Bueno, no es un dios, dijo Tamas. Pero él piensa que lo es. Y se trata de un don poderoso. Su comida, por sí sola, es responsable en buena parte de la moral del ejército. ¿Ahora qué hago con él?